Estoy mandándoselo a los muchachos para que se conecten. Inicio una privada. Está la Marcela. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y vos? Gracias por conectarte. De nada, profe. Y es que ha tenido problemas con el otro. Fíjate que sí, con el otro no sé qué es lo que pasa. La facultad están viendo ese problema. ¿Te acordás que la otra vez tuvimos el mismo clavo? Sí, Sí, el mismo problema. sí, no sé. Ah, pues será que tal vez si con ese le está funcionando, tal vez como poner el link en ese, en el del aula virtual. Es que ahí está el link y todo el asunto, pero el problema es de que no sé por qué no está conectando. Dice que hay otra reunión. No sé si es que hay otro Sí, así sale. usando el sistema. Entonces por eso inicié la privada. Entonces vamos a hacer como hicimos la otra vez. Cuando se me caiga, cuando se me acabe el tiempo de este, entonces pasamos al aula virtual para ver si nos deja conectar después de ahí, cuando ya resuelva el problema La facultad. la facultad. Oigan. Ok. Y ya se le quitó la gripe, profe, que andaba. Gripe no, fíjate que me ha quedado como una tos alérgica. Sí. Pero ya cada vez estoy mejor. Ok, vamos a darle unos 2 minutitos más a los muchachos que terminen de conectar. Están 8. Ok. Les recuerdo que deben de tener activo la cámara todos, por favor, para que se les considere siempre presente en cada una de las sesiones de clase. Para que recuerden activar la cámara, por favor. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? Alegre, aquí en la casa. Alegre. Sí. ¿Cómo es en la playa? Aquí en el balde con sal. Ajá, el balde con sal está bueno. Y metieron ahí un par de pescados para sentirse que estaban en el mar. Sí. Está bueno. Ok, quiero ver quiénes están conectados. Stephanie todavía no se ha conectado. Gabriel todavía no está conectado. Aileen. Presente. Deme chance para encender la cámara, pero estoy aquí conectada, por favor. María Salomé, ahí está, creo. Sí, aquí estoy. Cliven. Está todavía. Marcela, ahí está. Aquí está. Gabriela. Ahí está. Ya vi.
Jocelyn, ¿no está? Mirela. José Antonio. Wendy, ahí está. Ya la vi. Sí, ya pasó la asistencia. En eso estoy. Danielka. ¿No está? Saraí. Aquí estoy. Sí. Leonel. Antonio Salvador. María Fernanda, por ahí andaba, ¿no? Sí, profe, nada, creo. Estoy teniendo algunos problemas con la compu por si me conecto algo tarde, ok. La María Fernanda no se va a morir. Amalia. Karen Paola. Por ahí anda, creo. Sí. No. Karen Paola González. ¿No está? Ahí está, profe. ¿A dónde está? Que no la veo. La Paola Solórzano que está. No, ahí está la Karen. Karen, pone la cámara. Ya la vi la Karen. Parece que se le dañó la cámara, se le pegó. Ya la vi. Ya la vi a la Karen. Lindsay. María Celeste. Raiza. Aquí estoy, profesor. Camila. Ahí está la Camila. Ahí está, es la Aquí que habló, estoy. profe. Ok. Iva. Presente. Okay. Stephanie todavía no se ha conectado. Sí, profe, y la miré conectada, la medal. La Lindsay se está conectando ahorita. Hola, Sí, acá estoy. Hola Lindsay, ¿qué tal? La Fernanda ya está conectada también. Leonel, Gabriel, ahí está ya. Jocelyn, Carolina. Jocelyn, Carolina. Ok, no está Jocelyn todavía. José Antonio Rosales. Anielka. Anielka. No. Leonel. Antonio Salvador. Lindsay, aquí está ya. Ok, muchachos, vamos a comenzar porque tenemos... Bueno, ¿y yo? Ya te puse ¿Y presente. yo? La Paola también está presente. Paola Solórzano. Ok. Me siento excluido. Ya todo, lo que pasa es que muchos los miré que estaban conectados ahí, por eso les iba poniendo presente. Ok, muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las prácticas desleales de comercio internacional. Este es uno de los temas principales en materia comercial porque recordemos que este tipo de prácticas generan cierto ruido y generan cierto... ¿Ves? Dice que no programaron la clase. Está diciendo Milagro, pero bueno. Distorsiones dentro del comercio internacional. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, cuando las empresas incurren en este tipo de prácticas,
lo que generalmente ocurre es que las otras empresas que no lo hacen se ven afectadas de alguna forma u otra, porque, por ejemplo, cuando se le otorga subsidio a una empresa sí y a otras no, entonces lo que se está creando es una desigualdad, en donde las empresas están compitiendo de manera no equitativa. Y eso hace que pierdan competitividad a escala internacional. Por eso es muy importante que ustedes conozcan y estén claros cuáles son este tipo de prácticas que distorsionan el comercio internacional y cómo afecta a una empresa, cómo afectan los subsidios, cómo afectan el dumping, o cualquier otro tipo de prácticas que no abonan al fortalecimiento de la competencia sana desde el punto de vista comercial de la empresa. Entonces, por eso es que les mandé a leer el documento. Espero que la mayoría de ustedes lo hayan leído. Ahora, recuerden, muchachos, siempre activar la cámara. Los que puedan, la mayoría, por favor. Recuerden que estas sesiones se están grabando y se mandan a la facultad para que la facultad miren que todos están presentes. Así que no se preocupen. Ya sabemos que algunos nos hemos bañado, otros ya nos bañamos, así que no pierdan. Profesor, fíjese que yo ya me bañé, pero tengo problemas con la cámara. Bueno, los que tienen problemas entiendo, pero los que no entienden... Porque es que estoy conectada al teléfono. Pero traten de mantener la cámara siempre activa porque yo estoy diciendo una revisión siempre de la participación de todos ustedes. ¿Oíste, Lindsay? Y Camila, y Saraí, y Gabriel, Iva. Ya voy. Hoy, profe, cálmese. Está la Jocelyn ya. Uno está aquí todo destruido y usted queriéndome ver la cara. Ni modo, así tiene que ser. Ni yo me he bañado, para que me ven. para que no se sientan mal. Mira la Saraí acostada, hasta bostezando está. Ni siquiera sabía de Ok, muchachos. Entonces, antes de iniciar la discusión, les voy a compartir un video pequeño que habla sobre las prácticas desleales y luego iniciamos la discusión entre nosotros. La clase, recuerden que ahorita la estamos programando de 2 horas. Así que vamos a terminar tipo 2:30, 2:40 lo más tarde. Para que por favor pongamos atención y cualquier duda que ustedes tengan también respecto a la lectura que hicieron, la abordemos en esta clase. Ese es mi objetivo. ¿Ok? Recuerden siempre que las lecturas son a conciencia, muchachos. Nosotros se los mandamos, pero ustedes realmente son los que aprovechan su tiempo y tienen la obligación pues de leer y empaparse. Y si tienen alguna duda, pues para eso son estas sesiones, para que ustedes aclaren esas inquietudes. ¿Ok? Bien, déjenme ver algo aquí, que voy a buscar el video donde se los tenía. Es un video corto, son 13 minutos, porque es una parte introductoria. Es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de México, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Y entonces yo creo que les va a servir bastante como de base para la discusión el día de hoy. ¿Ok? El régimen jurídico del comercio exterior. Tomen nota, por favor, de lo que se va conversando también. Es mi recomendación y cualquier duda que vayan teniendo la vamos a ir abordando. No hay audio. No se escucha nada, profe. No hay audio, profesor. No hay audio, profe. Espera, yo fui el que lo había puesto en mudo. Discúlpenme. Disculpado.
Para todas aquellas ¿Escuchan personas ahora? que estudian la materia del régimen, Ahora sí. Sí, ahora sí. para los abogados que están preocupados por saber más de esta materia, hay muchos aspectos que son relevantes y que tienen un impacto directo sobre la economía mexicana, sobre muchos aspectos que afectan la negociación mercantil entre México y otros países, los actos de comercio entre empresas que operan. Esta gran temática del régimen jurídico del comercio exterior, los aspectos más trascendentes, más importantes, son las prácticas desleales de comercio. Para hablarnos de este tema, vamos a conversar el día de hoy con el doctor Óscar Cruz Barney, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto precisamente en temas de comercio exterior. Doctor Cruz, en primer término, cuando hablamos de prácticas desleales de comercio, ¿de qué estamos hablando? Para el comercio, seguir las prácticas normales, ordinarias, sujetarse a las normas del comercio internacional, constituye un... Muchachos, mantengan por favor su micrófono en mudo para no interrumpir, porque a veces entra ruido. Oigan. Una práctica leal de comercio. Alejarse de esas prácticas, alejarse de ese camino, digamos, del buen camino en las relaciones comerciales internacionales, constituirá una práctica desleal. Las prácticas desleales de comercio suelen ser aquellas, en su mayoría, que afectan al precio de venta de los productos. Normalmente lo afectan a la baja, de manera que el producto que exporto, o bien el producto importado, entra a un precio con el cual es muy difícil competir por parte de los productores nacionales. Dentro de las prácticas desleales de comercio que afectan al precio de la mercancía, hay dos prácticas particularmente destacadas, que van a ser el dumping y los subsidios. Explíquenos cada una de ellas. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dumping? Dumping, que viene del verbo inglés dump, que ha sido prácticamente imposible traducir en la legislación mexicana, pero se habla de prácticas desleales de comercio, se habla de discriminación de precios. ¿Dumping en qué consiste? Dumping significa voltear, arrojar bruscamente, inundar. Imaginémonos una especie de inundación de mercancía, en donde se tienen que dar tres elementos: precio, daño y nexo causal. Que la mercancía entre a un precio menor al del valor normal de venta en el mercado de origen. Viene mercancía de Estados Unidos, los zapatos de cuero con suela de cuero, que allá se venden a 10 y entran a México a 5. Es muy extraño. Eso sonaría extrañísimo. ¿Cómo puede pasar? Sin ninguna lógica comercial, porque si quién quiere perder, ¿no? Ahí tendríamos un margen de dumping, es mucho más complicado, pues, pero para efectos de la explicación ahí tendríamos un margen de dumping. Ahí no hay problema para efectos de los consumidores que se ven beneficiados con esos zapatos más baratos. No hay problema hasta que, por virtud de ese precio, esos zapatos empiezan a desplazar a los zapatos mexicanos. Se afecta a la industria nacional. Se afecta a la industria nacional. Tenemos segundo elemento para que haya dumping: precio, daño. Y lo más importante y más difícil de probar en un procedimiento antidumping es que exista un nexo causal entre el daño sufrido por la industria nacional y el precio al cual están ingresando las mercancías. Con esos tres elementos es que puedo yo armar un caso para solicitar el inicio de una investigación antidumping. Si no existe daño, que solamente está entrando la mercancía a un precio discriminado, el gran beneficiario es el consumidor. Muchas veces nos encontramos con mercancías mucho más baratas aquí que en sus mercados de origen. ¿Por qué sucede? Bueno, porque muchas veces se cancelan pedidos, se cancelan contratos. De quedarme con la mercancía guardada en mi almacén, pagando espacio y refrigeración, quizás mejor la vendo más barata, lo mando a algún mercado de destino, pero es una sola operación, es una cantidad relativamente pequeña. No hay una industria nacional, quizás que produzca lo mismo, y sobre todo, de lo más importante, no hay una intención rapaz. Para que haya dumping tiene que haber esa intencionalidad. Yo quiero entrar al mercado de destino, ¿para qué? Para desplazar a los productores nacionales y entonces quedarme yo con ese mercado, subiré precios y recuperaré esa pérdida o esa inversión, voy a llamar, que tuve durante el
periodo que estuve mandando las mercancías a ese precio distinto. Pero mientras tanto, quienes en el país de destino se dedicaban a producir esos bienes o a generar esas mercancías, pues están viéndose afectados. Supongo yo que habrá una afectación a fuentes de empleo, habrá una afectación económica importante. Así es decir, el daño precisamente en qué se va a reflejar, en que empiezo a perder clientes, porque empiezan a comprar la mercancía importada, empiezo a perder capacidad de generación de empleo, inclusive de conservación del empleo. Tengo que empezar a recortar la planta laboral, en donde no puedo yo ya desarrollar ningún proyecto de desarrollo o de inversión, porque ya no tengo un mercado seguro o una posibilidad de crecimiento. En ese sentido, el productor nacional afectado por esa práctica desleal de comercio tiene la posibilidad, conforme a la Ley de Comercio Exterior, de acudir a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía a solicitar el inicio de una investigación antidumping. A ver, este es un punto muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Cuáles son los procedimientos? No se trata de litigios ordinarios, digamos, o cómo, de ninguna manera. ¿Cómo se puede alguien, sector industrial, digamos, una empresa, defender de estas prácticas comerciales? Tanto respecto del dumping como de los subsidios. En el caso de los subsidios es un apoyo que da un gobierno extranjero a la exportación de ese producto, a su producción o a su exportación. El efecto económico es el mismo. Una disminución en el precio de venta que desplaza mercancía en el mercado local para el productor nacional y que le causa un daño. Si bien el origen es diferente, mientras que el dumping es una práctica del productor, es una decisión comercial. El subsidio es un apoyo con fines sociales, normalmente, que da el gobierno a su productor nacional. En ambos casos, no está solo el productor nacional. En ambos casos, lo que tiene que hacer es conseguir un abogado, fundamental, que arme una denuncia antidumping o una denuncia antisubsidios. Una denuncia que es efectivamente muy complicada, que es multidisciplinaria. Se requieren economistas, se requieren actuarios, muchas veces se requieren ingenieros químicos que entren a ver los detalles de los procesos productivos, de la conformación de los costos, de la similitud o no de los productos. ¿Quién puede denunciar una práctica desleal de comercio? Bueno, quien represente, o el grupo que en conjunto represente, cuando menos, el 25% de la rama de producción nacional del producto que se lleva la denuncia ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Así es. ¿Y qué pasa? Esa denuncia, que es una denuncia que puede llegar a tener, no sé, 3,000 páginas, quizás. Es decir, es un trabajo realmente muy complejo. Es una denuncia que se presenta a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que analiza los méritos de la misma y si efectivamente contiene los elementos necesarios mínimos para iniciar un procedimiento de investigación. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales tiene un equipo muy eficiente, muy capaz, que conocen perfectamente las áreas de daño, las áreas del dumping, de subsidios, el tema de similitud de productos, etc. Y si ven que tiene méritos, entonces se publica en Diario Oficial de la Federación una resolución de inicio. En un procedimiento antidumping hay 3 resoluciones: de inicio, preliminar y definitiva. Con la de inicio se inicia el procedimiento de investigación, se notifica a las partes, se llama a cualquier interesado a que se presente al procedimiento de investigación y viene un primer periodo probatorio que culmina con una resolución preliminar en donde se podrá o no determinar una medida de protección a la industria. Esa medida de protección es lo que se conoce como una cuota compensatoria. ¿Tendría una naturaleza cautelar, por dar un símil? ¿En tanto se tramita el procedimiento? Eso, pues sí, cautelar. Lo que busca es equilibrar las condiciones de mercado. No es una sanción, no es una multa, no es un castigo al exportador, pero no es definitivo. Lo que hace es, industria nacional, te voy a colocar en condiciones competitivas con ese importador que veo, o que aparentemente, efectivamente está cometiendo una práctica desleal de comercio. Esa resolución definitiva se mantiene vigente hasta que se emite la resolución final, después de un segundo periodo probatorio, de una audiencia pública, de visitas de verificación, del cierre de la instrucción, la presentación de alegatos. Entonces vendrá una resolución final que podrá o no imponer cuota compensatoria, confirmando o modificando la preliminar. Contra esa resolución, porque obviamente hay intereses encontrados y bueno, habrá distintos puntos de vista. Contra esa resolución, ¿qué procede? ¿Cómo sigue el procedimiento?
Se tienen dos vías ordinarias, digamos así, que es el recurso de revocación de la ley de comercio exterior, de ahí Ante la misma autoridad, de ahí al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de ahí al juicio de amparo, es una vía. La otra es directamente el juicio de amparo cuando hay alguna violación directa al texto constitucional o ahora a los tratados internacionales. O, y esto es muy importante, se puede acudir, pero eso lo tiene que decidir el gobierno del país cuyo exportador sufre de posesión de la cuota, acudir a la Organización Mundial de Comercio. Pero esa es decisión de los gobiernos, no está en el resorte de los particulares. Si resulta que en el caso de México, Canadá o Estados Unidos, en el régimen del Telecán, la mercancía proviene de alguno de los socios del tratado, hay un mecanismo especial de defensa, único, que solamente tenemos los mexicanos y los canadienses respecto de Estados Unidos, viceversa, que es el mecanismo del artículo 1904 del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio Americano. Un mecanismo de naturaleza arbitral que permite revisar la resolución antidumping dictada por la autoridad nacional. Es un mecanismo independiente, es un mecanismo serio, es un mecanismo cuidado. Estamos hablando ya de un mecanismo internacional. Ya no estamos hablando de un procedimiento llevado ante autoridades exclusivamente. Salimos a un mecanismo llevado ante un grupo arbitral, llevado por 5 árbitros, un mecanismo internacional y un mecanismo que lo más importante, quizás lo más destacable, es que está en manos del particular que sufre un perjuicio por ese procedimiento, el solicitar la instalación del tribunal. Los llamados paneles o paneles del capítulo 19, donde si yo solicito su integración, el gobierno está obligado a seguir adelante con eso. No es una decisión gubernamental, es una decisión del particular. Ese fue uno de los grandes logros del tratado. Parece que los abogados para llevar este tipo de asuntos tienen que estar muy preparados. Así es, no son procedimientos comunes y corrientes, se requiere de conocimientos en materia arbitral, de conocimientos en economía, de conocimientos, desde luego, de los sectores productivos. De la propia lógica del mecanismo arbitral. Y de la propia lógica no es un litigio ordinario. De ninguna manera. Se requiere un conocimiento experto. Así es, así es. Y por eso la recomendación es que se busque los expertos. Bueno, pues como pueden ver, en el tema genérico del régimen jurídico del comercio exterior, en el análisis del tema específico de las prácticas desleales de comercio, pues hay mucho por estudiar, mucho por aprender, y creo que es una de las áreas de oportunidad, como nos lo refería el experto y jurista doctor Oscar Cruz Barney en esta materia, es una de las áreas de oportunidad para los abogados mexicanos. Los abogados que decidan actualizarse, que decidan prepararse más para poder aspirar a llevar estos grandes casos en interés y en defensa de la economía mexicana, de una economía que por supuesto es una economía abierta al intercambio comercial con otros países, con otras naciones, en donde tenemos que aprender también, por supuesto, a competir, pero respecto de lo cual hay reglas jurídicas, hay normas que tienen que ser observadas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ok, muchachos. Un elemento fundamental que quiero aclararle es de que a pesar de que el video haya sido para un caso concreto de México, el procedimiento y los efectos que tiene las prácticas desleales dentro de un país son generales. Es decir, tanto un dumping en México como un dumping en Nicaragua, el procedimiento probatorio es prácticamente el mismo. Son procedimientos de estándar internacional. Así que es válido lo que ustedes acaban de ver porque también opera de la misma manera acá en nuestro país. ¿Ok? Entonces, la única diferencia de que aquí se tiene que llevar, por ejemplo, si se sospecha de una práctica desleal ante las autoridades competentes, que en este caso es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio recepciona la denuncia e inmediatamente da inicio al proceso investigativo y probatorio también en cuanto a que si se está o no implementando ese tipo de práctica, y luego pues se llama a los involucrados en dicha situación para determinar luego si existe o no algún daño que se le esté causando a la producción nacional o a un sector nacional determinado.
Pero bien, antes de entrar a ese proceso, quisiera que iniciáramos la discusión con ustedes, ¿verdad? Díganme, por favor, ¿qué entienden entonces ustedes por prácticas desleales? ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan las palabras o las prácticas desleales? Bueno, profe, prácticamente con lo que se leyó, las prácticas desleales son como, o sea, suelen ser de que afectan al precio de la venta de los productos. O sea, son mercancías que tratan de ser idénticas en la importación o en la producción nacional, y pues estas vienen siendo así como que casi similares al dumping y a las subvenciones. Entonces, o sea, afectan al precio de la venta de los productos, porque tratan de colocarse en el mercado con un precio bajo para que los clientes les compren, y esto afecta directamente a los productores nacionales, porque más bien está ganando esa persona que está utilizando esas prácticas ilegales y los productores nacionales no pueden desarrollarse. Ok, muy bien. Lindsay. Así, profe, que además tenía una pregunta. Bueno, obviamente que estas prácticas desleales son prácticas que no deberían realizarse porque siempre van a terminar dañando la economía de un país, o sea, el mercado local en este caso. Pero tenía una pregunta del video, porque sale que el proceso de denuncia es muy extenso, obviamente. La investigación debe ser súper extensa, que hasta dijo que puede ser de 3.000 páginas. Entonces me surgió una duda, porque puede ser que haya un país muchísimo más eficiente productivamente, entonces sí tiene la capacidad de tener precios bajos. Pero digamos, no sé, por ejemplo, que Nicaragua está sospechando que un país esté haciendo dumping, por ejemplo. ¿Existe como algún tipo de límite, por así decirle, de pedir que se investigue? Porque tal vez un país dice como que vean todos estos países que están exportando los productos a nuestro país súper, súper barato. Entonces tal vez alguna gente no podría diferenciar realmente si el país es realmente capaz de bajar sus precios sin realizar una práctica desleal del comercio, o si está haciendo dumping. Y como, o sea, como es tan extenso el proceso investigativo y todo, no es como que puedan pedir a cada rato como, hey, quiero que investiguen si aquí hay dumping, ¿verdad? O sea, hay como un cierto límite para pedir ese tipo de investigaciones, ¿o no? Ok, tomo nota de tu pregunta. Cristian levantó la mano también, Cristian. Bueno, nada, retomando primero a lo de qué se entiende por prácticas desleales al comercio. Yo creo que se refiere a todas las actividades que intentan dañar de alguna u otra manera, de manera ilegal o no permitida a las demás producciones o comerciantes. Bien decía el hombre del video de que al final estas prácticas desleales terminan con un impacto. Aló. ¿Qué pasó, Gabriel? Aló. Ajá, Cristian. Al final terminan con un impacto negativo a los demás comerciantes o productores, se podría decir. Por otro lado, con lo que decía Lindsay, yo creo que al final todas las prácticas desleales, primeramente, pueden correr por cierto tiempo. Sin embargo, los mismos comerciantes, al ver que la competencia, por ejemplo, en el caso de los zapatos, pues, tiene ventas excesivas y no logran entender el porqué de tan bajo precio, es ahí donde se empiezan a recoger las pruebas, ¿no? Que se llevan ante las autoridades, en este caso al Ministerio de Comercio, y ahí es donde se empieza la investigación, tengo entendido, ¿no? Y por otro lado, no sé, esa parte sí no estoy seguro, es que al final no toman el dumping como que viene de otro país, sino como que viene de una empresa, obviamente de otro país. Yo me acuerdo que usted pone un ejemplo el otro día de una empresa de leche, creo que era Lala, que al final hacía prácticas desleales del comercio,
trayendo un producto de origen que realmente no era de ese origen para poder bajar los precios, etcétera, etcétera. Al final, el gobierno sancionó a la empresa, obviamente, pero no al país, pues, con el que se tiene que se dio el tratado, etcétera, etcétera. Ok. Antes de darle la palabra a Gabriel y a Camila, voy a tratar de responder la duda de Lindsay, porque Lindsay mencionaba si existe como un límite para determinar cuándo se está dando o no la práctica antidumping, por ejemplo. Realmente, muchachos, es bastante difícil determinar esa situación de dumping, y es por eso de que las investigaciones son bastante excesivas y bastante minuciosas. A ver, ¿qué es lo que sucede? Para que exista dumping, primero debemos de estar claro de que es una empresa la que hace ese tipo de prácticas, no es el Estado. Entonces, la empresa trata a través del dumping, bajando sus precios, ¿verdad?, de producción o costos de producción, o costos de venta, perdón, respecto a los precios de producción, y trata de vender un producto más barato en un mercado para tratar de barrer con la competencia local en un mercado determinado. Esa intención tiene que ser probada ante un tribunal arbitral. El problema es de que, ¿cómo pruebo yo eso? Tengo que demostrar que realmente estoy sufriendo un daño producto de esa práctica comercial desleal que está implementando la empresa. Porque puede darse el caso, como muy bien se mencionó allí en el video, de que, por ejemplo, una empresa perdió una venta y, pues, para no perder el producto, al final decidió venderlo un poquito más barato, pero eso lo hizo una sola vez. Pero, por ejemplo, si lo está haciendo de manera continua y lo hace 6 meses y vende un año y vende año y medio y siempre lo está haciendo de manera constante y está vendiendo a un costo por debajo de a un precio de venta, perdón, por debajo de sus costos de producción, entonces eso ya es sospechoso, en primer lugar. En segundo lugar, cuando esa práctica recurrente que está haciendo esa empresa me empieza a dañar la producción local, como el ejemplo de los zapatos de cuero que se mencionó ahí, en donde ya la gente está prefiriendo los zapatos importados porque son más baratos y ya no está comprando los zapatos locales, y ya la industria no está vendiendo, y ya la industria local no está generando empleo, y ya la industria local no está pagando impuestos ni nada. Entonces, ahí en ese momento se logra determinar que esa práctica recurrente está provocando un daño a la industria local y que lo está haciendo adrede. Ya, pero entonces no existe como un límite para determinar cuándo una empresa está o no implementando este tipo de prácticas, porque si lo hace una sola vez, entonces quizás fue por una situación excepcional que enfrentó la empresa y tuvieron que vender por debajo del costo de producción. Pero si ya lo hacen de manera constante, existe quizás allí en ese momento un trasfondo, y eso es lo que tienen que demostrar las personas involucradas en el proceso, las empresas, porque al final este es un proceso iniciado por empresas particulares, pero que es resguardado por el Estado, y el Estado es el que se encarga de determinar al final si se está implementando o no este tipo de prácticas. Y se aplican, por ejemplo, de manera temporal, situaciones para corregir esa práctica o esa posible mala práctica. Tal vez se le aumenta temporalmente el arancel de importación para tratar de evitar que el producto esté entrando a un precio muy bajo y esté provocando más daño del que ya ha provocado hace un año atrás o hace un año y medio atrás, etcétera. Ya. Entonces, el reto que tienen las empresas a través de estos mecanismos internacionales de arbitraje comercial es determinar que realmente se les está provocando un daño y que están compitiendo de manera no
eficiente o de manera no equitativa dentro del mercado, porque hay empresas que están practicando ese tipo de situaciones. No sé si quedaron claros. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Se podría decir, ¿Quién habla? ¿Gabriel? yo, Cristian, se podría decir de que por lo general estas prácticas de dumping se dan generalmente en grandes empresas, porque, o sea, Muchachos, una empresa. Permíteme, Cristian, tengo menos de un minuto para la sesión. Vamos a intentar conectarnos a través de la plataforma. Si no, yo vuelvo a abrir otra sesión privada para que ustedes se conecten y yo se lo mando a Fernanda para que para que ella se los mande a ustedes, ¿ok? Profe, no es mejor mantenernos en esta, porque ya todos tenemos el link de esta. ¿Cómo se hace para reabrir la reunión? No, y nomás usted pone como que renovar reunión o algo así, entonces nosotros entramos desde el mismo enlace. Renovar reunión.